buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión online sobre fermentaciones. Bueno, gracias por inscribiros y saludos a toda la audiencia que nos escucha desde, la verdad es que distintas partes del mundo, ¿no? Bienvenidos a todos los que nos escucháis desde España, desde Colombia, desde Ecuador, Chile, Argentina, México, Francia, Portugal, Alemania y muchos más. La verdad es que, bueno, muchísimas gracias por inscribiros. Vamos a estar con vosotros alrededor de una hora. Y en esta sesión vamos a contar con Luis Arrufat, coordinador y profesor del área de cocina de Másteres Cursos, y con Blanca del Noval, docente investigadora del Centro de Investigación e Innovación en Alimentación y Gastronomía, BCC Innovation. Durante la sesión podéis ir escribiendo en el apartado de preguntas y respuestas vuestras consultas, y al final de la sesión escogeremos las preguntas más recurrentes y se las preguntaremos a los expertos. Mi nombre es Idoia Calleja y soy la directora de Másters y Cursos de Basque Culinary Center. Antes de comenzar, me gustaría explicar brevemente qué hacemos desde el Basque Culinary Center, aunque muchos de vosotros ya nos conoceréis. Por un lado, somos una facultad de ciencias gastronómicas desde la que impartimos un grado en gastronomía, diferentes másteres dirigidos a especializar profesionales en el sector gastronómico, y otros cursos, tanto presenciales como online, dirigidos al sector profesional y también a los entusiastas. Un centro de investigación en innovación y en alimentación y en gastronomía, como he comentado, BCC Innovation. Y bueno, desde el Basque Culinary Center realizamos también eventos, ahora virtuales como este, para desarrollar todo el potencial social y económico de la gastronomía. Es verdad que estamos en unos momentos difíciles para el sector, y yo creo que más que nunca estamos poniendo en marcha diferentes iniciativas para apoyar al sector, y estoy segura de que saldremos reforzados de esta crisis. Bienvenidos, Blanca y Luis, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Todo bien? Perfecto. Hola, Blanca. Hola, Luis. Bueno, bienvenidos. Hoy hemos elegido esta temática, las fermentaciones, y me gustaría preguntaros, ¿no? y que nos contéis a todos por qué hemos elegido las fermentaciones como temática de este webinar. Bueno, pues básicamente el mundo de las fermentaciones es un mundo como muy técnico, ¿no? En ese sentido nosotros hemos querido elegir esta técnica porque básicamente tiene mucha historia, ¿no? Tiene mucha historia, es muy ancestral y y poco a poco se ha ido como introduciendo en el mundo de los restaurantes. En el mundo de los restaurantes ha marcado también una tendencia, por supuesto. También podemos indicarlo también que también se pueden hacer fermentaciones por conservación, no solo por la vanguardia y la tendencia, sino también por conservación y, por supuesto, por el tema de la salud, que la fermentación tiene puntos macrobióticos y es muy buena para nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos querido elegir esta técnica y hemos querido abordar la técnica de la fermentación para este webinar. Bueno, perfecto. La verdad es que es una técnica compleja, ¿no? Yo creo que luego en la presentación vais a explicar, cómo hay que controlar y algunas cuestiones técnicas sobre esta técnica, en la que, es importante formarse, ¿no? Y tener conocimientos muy precisos. ¿Cómo se trata esta temática y cómo abordan nuestros estudiantes de la facultad todo lo que tiene que ver con las fermentaciones a través de nuestros programas, Luis? Mira, pues muy sencillo. Nosotros dentro de la facultad, dentro del Basque Culinary Center, lo trabajamos, por supuesto, en el grado universitario y después también en nuestros programas, en nuestros másteres, tanto en cocina, técnica, producto y creatividad, como también poquito a poco lo vamos introduciendo en el máster en pastelería de restaurante y cocina dulce. Asimismo, también tenemos un curso, hemos desarrollado un curso 100% online específico en fermentaciones, ¿no? Justamente ahora creemos que es un buen momento para formarse en esta técnica y ya que tenemos esta plataforma y tenemos este curso 100% online, perfectamente lo podríamos hacer. Y y por otro lado también, desde el BQL Lab se ha desarrollado un conocimiento muy intenso sobre este tema y justamente por eso nos acompaña Blanca del Noval. Muy bien.
Gracias, Luis. Yo creo que, bueno, que todos están deseando escucharos y ver cómo podemos ir profundizando un poquito más en esta técnica. Va a comenzar Blanca, así que, Blanca, comienza cuando quieras, por favor. Muchísimas gracias a todos. Y nada, al final de la sesión recordar que responderemos a las preguntas que vayáis haciendo en el apartado de preguntas y respuestas, las más recurrentes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Adelante, Blanca, por favor. Gracias, Idoia. Bueno, yo empezaré presentándome. Soy Blanca, investigadora del departamento I+D, que Idoia ha comentado, y bueno, llevo una iniciativa que se llama Background Lab y está centrada pues, en la investigación y el trabajo de técnicas de fermentaciones, bueno, por eso que en parte estoy aquí, también plantas silvestres comestibles y la revalorización gastronómica de descartes. Entonces, durante la charla, pues daré, junto con Luis, algunos de los tips o herramientas que os van a ser útiles para introduciros en esta técnica. Bueno, y ahora Luis a continuación os iniciará. Perfecto. Bueno, antes que nada yo quería presentarme también, por supuesto. Mi nombre es Luis Arrufat, como bien ha comentado Idoia Calleja, la directora del Departamento de Másteres y Cursos. Y bueno, básicamente yo soy cocinero, soy chef coordinador del Departamento de Másteres y Cursos. Y bueno, básicamente en lo que más me centro, en lo que nos centramos, es en todos los programas formativos, en todos los másteres en cocina. Es decir, uno de ellos es el máster en cocina, técnica, producto y creatividad, donde abordamos, durante los 6 meses se aborda muy bien el tema de las fermentaciones, primero al principio con un mes con la técnica y después se va aplicando siempre esta técnica al resto de productos que se ven durante los 6 meses. Y por otro lado también estoy, junto con el profesor o la profesora del máster en pastelería y cocina dulce, también estoy ayudando y coordinando lo que es ese departamento. Antes de empezar la presentación, por supuesto, quería saludar a toda la gente que nos está viendo y nada, y a todos nuestros alumnis, ¿no? Yo creo que ya son 9 ediciones del máster en cocina, otras tantas, si no me equivoco, 5 o 6 de pastelería. Bueno, pues todos los alumnos del grado universitario, así que un fuerte abrazo, un gran saludo y muchos ánimos en estos momentos, ¿no? Que estamos en un momento un poquito complicado o complejo, diría yo. Así que nada, solo quería empezar saludando un poquito a todos y todas, que yo creo que es interesante un poquito que nos veamos en este caso, ¿no? Y que podamos seguir con toda esta formación, como creo que ha dicho Idoia o ya íbamos diciendo, aquí en el Basque Culinary la formación no ha parado y nosotros seguimos trabajando para todos nosotros. Bueno, pues básicamente vamos a empezar con nuestra presentación, con nuestro webinar sobre introducción al mundo de las fermentaciones. Queríamos especificar un poco el tema de la fermentación, porque es verdad que es una técnica que está muy en tendencia, ¿no? Creemos que es un buen momento para poder abordar esta técnica. Uno, lo que hemos dicho antes, por el tema de intentar siempre buscar nuevos caminos, intentar buscar nuevas técnicas para cómo sorprender a nuestros clientes. 2, también por el tema de la salud y, por supuesto, algo muy importante también que es más hoy en día también el aprovechamiento de todos los productos, ¿no? Sabemos que tenemos X producto durante una temporada del año, oye, pues si nos sobra ese producto, lo podemos fermentar para poder seguir teniendo ese producto diferente, mismo producto pero con diferente elaboración, diferentes matices y diferentes sabores, y lo podemos tener durante el resto del año. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestra presentación al mundo de las fermentaciones. Bueno, aquí os hemos hecho un pequeño índice. Primero vamos a abordar, bueno, pues un poquito la fermentación, de dónde viene, si en otros países ya se utilizaba hace mucho tiempo. Blanca, en este caso, como chef investigadora del Background Culinary Lab, nos va a especificar y nos va a explicar muy bien cuáles son las herramientas y los puntos críticos que tenemos que tener bien en cuenta para poder fermentar, ¿no? Porque yo creo que nosotros creemos que esta técnica es como que se puede hacer en casa y se puede utilizar, pero al mismo tiempo tenemos que tener con mucho cuidado y que tener mucho respeto si la utilizamos en nuestros restaurantes, fermentamos algo en nuestros restaurantes porque después lo tenemos que vender
y tenemos que saber exactamente si es apto para el uso alimentario para nuestros clientes. Por eso la aportación de Blanca va a ser muy importante y espero que todos vosotros, por favor, toméis nota y estéis bien atentos. Y después, bueno, pues básicamente continuaremos con idear una fermentación, en ese sentido también cómo podemos idear esa fermentación para poder trabajarla y acabaremos, bueno, con unos ejemplos. Obviamente después veréis que la fermentación es muy compleja, es muy amplia, ¿no? Que podríamos estar, pues, no sé, 10 webinars de casi un mes hablando sobre esta técnica o este mundo, ¿no? Y hemos cogido unos pequeños ejemplos y las trabajaremos un poquito durante el día de hoy para que veáis y lo más interesante que os intereséis y os medio enamore esta técnica. Bueno, la primera pregunta, ¿qué es una fermentación, no? Creo que lo más importante es que primero, que cuando queremos abordar algo, ¿no? Desde la visión de cocinero, como en este caso yo, bueno, pues primero que quiero conocer una técnica, tengo que saber qué es lo que es, ¿no? Tengo que pensar, tengo que investigar qué es, ¿no? A ver qué sucede, ¿no? Que es lo más importante de todo. Entonces, en este caso, bueno, os hemos puesto una definición de fermentación que es el proceso bioquímico por el que una sustancia orgánica se transforma en otra. Generalmente más simple, por la acción de un microorganismo externo, ¿vale? Esa es la definición exacta de lo que es una fermentación. Y después también nos hemos puesto aquí unas palabras o una frase que dijo, que descubrió, bueno, descubierta por Louis Pasteur, que fue, o describió quien la describió como la vida sin aire, La vida sin aire, bueno, ya se dando pie a la definición típica de fermentación por levaduras, ¿vale? Sabéis que Louis Pasteur fue un biólogo químico francés que, bueno, que fue un poquito que empezó a trabajar un poquito con toda esta técnica. Bueno, no hay que dejar de lado, y más hoy en día, ¿no?, el tema de la salud. Creemos que es súper importante, ¿no?, que tenemos que saber exactamente los productos, si son buenos, si son no tan buenos o mejores, ¿no? Tenemos que tenerlo bastante en cuenta. Y lo que está claro es que los alimentos fermentados son altamente nutricionales y digestivos, ¿no? Creo que en muchas otras culturas, como por ejemplo en Japón, que ahora hablaremos un poco del nukazuke, ya utilizaban este proceso fermentativo justo para ingerir verduras y que sean mucho, mucho mejores para el estómago, ¿no? Predigieren los alimentos haciendo los nutrientes más biodisponibles y en muchos casos generando nuevos nutrientes y eliminando toxinas. Entonces, ¿por qué queremos indagar un poquito en esto? Porque tenemos que tener en cuenta que nosotros como restauradores, cocineros, tenemos que dar de comer, pues bueno, qué mejor que utilizar técnicas que sean buenas para la salud, ¿no? Yo creo que aquí tenemos como 3 parámetros muy interesantes para poder abordar esta técnica tan interesante. Bueno, ¿por qué fermentamos? ¿Por qué fermentamos? Pues bueno, uno, por conservación, por el método conservativo. De verdad que esta técnica, como he comentado antes al principio, sí que es muy antigua, es ancestral y eso es lo que hacían, lo utilizaban para poder tener verdura durante todo el año, ¿no? A lo mejor en países que hace mucho más frío, pues bueno, así cuando tienen la verdura en su óptimo punto de recogida y de maduración, se recoge, después se fermenta y durante todo el resto del año pueden seguir. Como por ejemplo el kimchi, que yo creo que conoceréis todos y todas hoy en día, que el kimchi es una elaboración, ¿no?, con la col china, que todo el mundo ya casi conocemos y que está también por todos lados y obviamente que es súper buena, ¿no? Muy nutritiva, etc. Bueno, el pescado en los países nórdicos, lo mismo, también utilizan la técnica de la fermentación como método conservativo. Y bueno, y algo muy, muy simple y muy cotidiano, ¿no?, es el yogur, ¿no? El yogur viene de Turquía, pues bueno, básicamente pues lo mismo, ¿no? Una leche que se le ha añadido una bacteria, un lactobacillus, se ha fermentado y obtenemos un yogur. Y también, sin ir más lejos, pues en la soja o el miso en Japón. Todos, creo que hoy en día, todos tenemos en nuestra puerta de la nevera o en el armario de la cocina un bote de soja, ¿no? Pues bueno, creemos que es importante que sepamos exactamente de dónde viene y demás. Y obviamente, pues bueno, algo más cotidiano aún que todo esto, que la fermentación es algo tan simple como el pan en Europa. Todo el mundo, y más hoy en día, ¿no?, que ahora que estamos confinados en casa, ¿quién no está preparando pan? ¿Quién no está haciendo una masa madre? Pues fijaros que al fin y al cabo eso es una fermentación también. El chocolate, ¿no?, que también ahora que ha subido el porcentaje de consumo en chocolate, todas las noches antes de irnos a la cama comemos un trozo de chocolate. Pues lo mismo, el chocolate es una elaboración procedente del cacao y obviamente el cacao, para poder realizarse el chocolate, tiene que estar fermentado también. ¿Vale? Un poquito ahí para que veáis
el mundo de la fermentación, que es muy complejo. Y bueno, yo quería lanzar una pregunta, la pregunta a mi compañera Blanca, que yo creo que todo el mundo, ¿no? Todo el mundo nos preguntamos, ¿fermentado o podrido? Blanca, ¿qué opinas sobre esta pregunta? ¿Qué puedes decir a los chicos y a las chicas? Esta es una pregunta muy recurrente, todo en clase o cuando algún alumno, ¿no? Me viene a decir, ¿cómo sabemos si algo está fermentado o podrido? Y no es una pregunta tonta, porque realmente es una línea, ¿no?, muy delgada entre lo que podríamos considerar un producto fermentado o un producto podrido. ¿Y por qué? Porque realmente, en términos, por así decirlo, físico-químicos, el proceso es muy, muy similar. Y de hecho hay artículos, que son bastante artículos científicos, pero que tienen una tilde, bueno, no sé si irónica, en la que comparan la putrefacción de un cuerpo humano con un embutido. Entonces, bueno, las reacciones que ocurren son muy similares. Al final, pues se descomponen nutrientes y se generan aromas o compuestos específicos. ¿Qué ocurre? Evidentemente no es lo mismo. Por un lado, tenemos el contexto cultural, ¿no? No para todos un producto va a ser considerado comestible, apetecible o, bueno, a veces incluso pensaremos que está podrido cuando realmente no lo es. Y ejemplos tenemos en distintas culturas y nos podríamos ir no muy lejos. En el norte de Europa se consume un tipo de pescado fermentado que se llama surströmming y que, bueno, para nosotros, incluso jóvenes allí en Suecia, el olor y el aspecto no llama al consumo, ¿no? Incluso pues tu propio cuerpo puede reaccionar adverso, pero que realmente es apto para el consumo. O incluso, sin ir más lejos, yo creo que ya con la globalización, por así decirlo, es mucho más fácil, quizá, o no tan extraño, para los asiáticos encontrarse con un producto de leche podrida, como podría ser el Roquefort para nosotros. Y luego, y yo creo que la línea, ¿no?, más importante y la que realmente tenemos que tener cuidado, ¿no?, porque realmente un surströmming, aunque no lo consideremos comestible, bueno, no nos va a hacer daño. Es el aspecto tóxico, la toxicidad que pueden producir, eso sí, realmente los productos considerados como podridos. ¿Por qué ocurre? Pues al final la diferencia entre un trozo de carne podrida y un trozo de embutido va a ser que ese trozo de carne podrida, esos procesos, esas fermentaciones que han ocurrido, han generado toxinas que pueden ser dañinas para nuestra salud. Y por tanto, en esa línea, ¿no?, en la que nos movemos tan delgada, es súper importante para generar productos realmente seguros, es atender a los puntos críticos. ¿Qué ocurre? Para controlar realmente la fermentación, vamos a partir tenemos que aprender a controlar ciertos puntos y nos van a permitir realmente llegar a un producto comestible y evitar aquellos microorganismos que nos estropearían el producto. El primero de todos sería el pH, aunque en términos químicos podría ser más compleja su explicación. Vamos a decir que el pH es una medida de acidez o alcalinidad. ¿Qué ocurre? Pues el pH nos va a dar un rango que normalmente se mide del 1 al 14, de hecho. 1 sería algo súper ácido, pero muy pocos alimentos llegan a eso. Entendemos que un limón está en 3, un vinagre máximo sería 2 y pico, y 14 sería muy alcalino, pero ya un alimento que marca en torno al 8, pues se podrá considerar alcalino. Gracias al pH, lo que nos va a ayudar es que muchos de los microorganismos que son beneficiosos van a vivir a pH muy bajos. Entonces, todos aquellos que serían perjudiciales van a morir o a desaparecer. Entonces, digamos que el kimchi, todos estos son procesos fermentativos cuyo pH es muy bajo y es lo que nos permite que sea seguro.
Otro punto crítico a tener en cuenta, y es la sal. ¿Qué ocurre? La sal al final es como un factor, un elemento selectivo. ¿Por qué? De la misma manera que ocurre con el pH, hay microorganismos que toleran mucha sal y hay algunos que no. Pues hay ciertos microorganismos que nos interesan, como en el caso de los que nos ayudan a elaborar el kimchi, que soportan grandes cantidades de sal. Y al añadir sal a nuestra materia prima, vamos a evitar esos productos dañinos. Otro, la temperatura. Pues al final sí que nos encontramos que todos los microorganismos que nos interesan para el consumo, pues pertenecen a un grupo de microorganismos que viven pues, en un rango de 20 a 40 grados de temperatura. Sí pueden vivir hasta en torno a 4 grados y es por eso que a lo mejor algunas fermentaciones pues, se hacen en nevera, ¿no? O por ejemplo el vino o la cerveza no necesariamente tiene que alcanzar los 20 grados. Pero por encima de 45 y llegando a los 65, la fermentación no va a ocurrir de manera que nos interese a nosotros organolépticamente. Y a partir de los 60, bueno, todos creo que ya hoy conocemos que ocurre la pasteurización. Entonces, eliminamos la mayor parte de los microorganismos, incluidos los que nos interesan. Súper importante también en la temperatura tener en cuenta que afecta al producto. No es lo mismo, pues a lo mejor si vamos a hacer este kimchi, pues dejarlo a 40 grados, que acabaremos teniendo un puré de col, o hacerlo a 4 grados o a una temperatura pues, más bien fría, que la textura, los aromas sean distintos. La humedad también nos van a hacer falta, la humedad ambiente, que al final va a afectar a la humedad del producto, porque estos microorganismos, al igual que nosotros, necesitan cierta cantidad de agua. El oxígeno es otro, que al igual que la sal, es un factor selectivo. ¿Y por qué? Va a haber organismos que necesitan oxígeno y otros que no. Y en función de controlar esto, vamos a seleccionar qué microorganismos queremos. Un ejemplo muy bueno es el de la levadura. ¿Por qué? Porque la levadura tiene algo súper curioso y es que va a vivir tanto con oxígeno como sin oxígeno. Pero ¿qué ocurre? Si tenemos oxígeno, vamos a hacer una masa madre. Pero si a esa levadura le quitamos el oxígeno, vamos a producir alcohol. Entonces esto es muy importante porque igual con esa levadura vamos a hacer un producto comestible, pero no vamos a resultar lo que estamos buscando. Y por supuesto, el tiempo, que al final guarda una relación inversa con la temperatura y depende de la temperatura a la que fermentemos, pues vamos a tener un producto antes o más tarde. Con todo esto, todos estos puntos críticos, vale, diréis, ¿y cómo lo controlamos? Pues para ello es muy importante tener en cuenta ciertas herramientas de control. Hoy no vamos a entrar en detalle en todas, pero bueno, voy a hablar algunas. Por ejemplo, a la hora de empezar un alcohol, ¿no? Pues si queremos empezar un alcohol, vamos a necesitar azúcar. Y si queremos llegar a cierta cantidad de alcohol, ¿no? Porque no vamos a partir de algo arbitrario, queremos X cantidad de alcohol, necesitamos saber la cantidad de azúcar que tenemos. Y para eso se utilizan, herramientas muy, muy sencillas, que de hecho se consiguen en Amazon, como es el refractómetro. Ayudar a medir la cantidad de azúcar en un líquido. Después, durante la fermentación, también necesitaremos herramientas que nos indiquen el proceso, ¿no? Cómo evoluciona. Hemos dicho que el pH, ¿no? Es una buena, es un punto crítico y también es una herramienta para ayudarnos a controlar la evolución. ¿Por qué? Porque ciertas bacterias bajan el pH. Entonces, si nos indica que el pH está bajando, es que está funcionando bien y que son las bacterias que nosotros creemos las que están actuando. Y por último, hay otros elementos que lo que nos ayudan es realmente a controlar el ambiente, ¿no? Estos puntos críticos a que se vean favorecidos. Y por eso el último ejemplo, que son airlock, que se llama, cierre de aire, y damajuanas, que lo que nos permite, se usa mucho en fermentaciones alcohólicas, para evitar la entrada de oxígeno, ¿no? Nos va a ayudar a generar esta atmósfera propicia. Pero bueno, todo ello
y todos estos puntos críticos que os comentaba se quedan un poco reducidos si no tenemos en cuenta la higiene. Uno de los puntos más importantes de la fermentación, quizá en comparación con otras técnicas, es el punto de la higiene. Porque ¿qué ocurre? Tenemos un producto vivo y por tanto estos microorganismos van a ir creciendo durante el proceso. Si partimos de un producto que ya, por así decirlo, está contaminado, estos otros microorganismos patógenos también van a seguir creciendo. Y quizás ganen la batalla a lo que nosotros queremos a pesar de haber controlado estos parámetros. Entonces, es imprescindible, o sea, fundamental, las buenas prácticas tanto del producto como de los utensilios y la superficie del trabajo. ¿Y cuáles son ese proceso de higiene? Pues es muy sencillo. Lavar todo con agua y jabón, incluidas las manos. Sí es importante repasar los utensilios, por ejemplo, si vamos a tener un tarro para meter nuestro producto, con alcohol para evitar que en ningún momento anterior se haya producido una contaminación. ¿Guantes? ¿Sí o no? Esta es la buena pregunta y hoy día también. Mejor unas manos limpias que guantes sucios, ¿vale? Unos guantes también para protegerse, sobre todo si tienes heridas, pero es fundamental que con los guantes, una vez que se haya ensuciado y hayan tocado una superficie que no esté limpia, tirarlos. Si no, mucho mejor manos limpias. Superficies porosas no, porque son muy difíciles de limpiar, y subrayo y elimino bayetas y trapos, por el tema lo mismo de absorción y tema de contaminación cruzada. Mucho mejor papel absorbente. ¿Qué ocurre? Hay veces que tenemos un producto fermentado, contento, incluso, ¿no? Ahora pensamos en nuestra masa madre, que tenemos todos en casa, y de repente vemos que no huele bien, ¿no? Que no reconocemos, pues igual hay veces que ciertos aromas no son los que deberían de estar, o pensamos que no, ¿no? Como la acetona, amoníaco, gasolina, ¿no? ¿Quién se comería algo que huele a gasolina? Es muy importante las notas de una mala fermentación porque nos indican muy bien si el producto va bien o no. Pero ¿qué ocurre? Que depende del contexto, la acetona no sea un mal indicador. Quizá en tu masa madre simplemente indica que necesitas remover. Y otros, por ejemplo, como el amoníaco, aunque resulte raro, es muy típico en algunos quesos. Incluso la gasolina, en los mejores Riesling, se aprecia. Entonces, es muy importante también entender o saber a qué va a oler o qué notas debería de darnos esta fermentación. Bueno, como preámbulo general, ¿no? Quiero que mientras que Luis os hable, estéis todo el rato pues, pensando en esta idea de cómo idear una fermentación. Y lo que tenemos que hacer es entender cómo pensamos, ¿vale? Siempre cuando vayamos a partir de una fermentación, pues vamos a tener o producto que queremos fermentar o una técnica que queremos aplicar, ¿no? Pues si partimos de un producto, es muy importante tener la composición. O sea, ¿qué tenemos? ¿Es una verdura? ¿Es un pescado? ¿Es un cereal? ¿No? Pues algunos tendrán más hidratos, más azúcares, otros tendrán ciertas grasas que en el proceso pueden cambiar, no tiene por qué ser malo o bueno, pero desarrollan otros aromas. El agua del producto. Hemos dicho que el agua es importante para los microorganismos. Y si cogemos un trozo de madera seco y queremos fermentarlo, pues probablemente ahí no crezca nunca nada. Y, sobre todo, y súper importante en relación con la higiene, la calidad de la materia prima. Pensar que para fermentar no es la técnica que vamos a usar para ahorrar lo que se nos va a pudrir, sino realmente tendría que tener mejor calidad de lo que vamos a cocinar, pues, o freír o hervir. Y la técnica, pues, pensar qué técnica vamos a elegir, si vamos a empezar por ahí, y que Luis va a aplicar alguna de ellas, y entender los puntos críticos que he comentado anteriormente para conducirla de manera correcta. Y también, pues, qué herramientas vamos a necesitar. Y bueno, llegamos a este punto, digamos que es un poco el preámbulo necesario antes de, digamos, sumergirse en cada una de las técnicas. Y os van a ir ayudando, pues como he dicho, a ir volviendo en cada técnica estos puntos críticos y herramientas que necesitáis para que el proceso salga correcto.
voy a dejar a Luis, que os va a introducir poco a poco en estas técnicas. Qué bien, Blanca, pues muchísimas gracias por la explicación y entendido, ¿no? Básicamente tenemos que tener muy en cuenta todos esos puntos críticos que has comentado para que nuestra fermentación sea correcta y hagamos todos los pasos bien hechos y llevemos un control exhaustivo. Muy bien explicado. Bueno, pues continuamos un poquito como hemos comentado. Mira, me gustaría que hicierais una captura de pantalla o una captura de imagen justamente sobre este mapa, ¿no? que hicimos aquí, bueno, que hicieron el BQL Lab, sobre el tema de las fermentaciones, ¿no? Como podéis ver, es muy complejo y hay mucho trabajo ahí detrás, ¿no? Podéis ver, bueno, que está la salvaje y la inoculada, que básicamente era explicar un poquito cuál es cada una. Nosotros básicamente nos vamos a los ejemplos que os queremos mostrar el día de hoy son todos con inoculada. Para que os hagáis una idea, la fermentación salvaje, ¿no? Así como muy sencillo y casi todos podéis comprender, una salvaje a base de levaduras puede ser una hidromel, por ejemplo, o el vino incluso, ¿vale? Salvajes también lácticas, pues bueno, el kimchi, que creo que ya hemos comentado tanto Blanca como yo un par de veces. Básicamente ahí la denominamos también salvaje porque no inoculamos ninguna bacteria ni ningún hongo, solo añadimos un porcentaje de sal y la sal básicamente elige las bacterias que quiere que sobrevivan y las que proliferen. ¿Vale? Entonces, bueno, como comentaba, importante que veáis un poquito este mapa, ¿no? este esquema sobre las fermentaciones, y lo más interesante es que si os gusta, pues bueno, y trabajando podéis llegar a comprender todo esto y obviamente continuar con todo este mundo que es muy complejo. Bueno, como podéis ver, hemos comentado que tenemos dos tipos de fermentaciones, la salvaje y la inoculada. Las salvajes son las fermentaciones que surgen de microorganismos que ya se encuentran en el ambiente o en el producto, que mediante adición de un medio selectivo, pH, temperatura y sal, podemos provocar el desarrollo de una fermentación concreta. Y la inoculada son aquellas fermentaciones que resultan de la inoculación por esporas puras o starters, que es en este caso los ejemplos que vamos a decir después. Y de esta forma nos aseguramos que la inoculación de un solo tipo de microorganismos. ¿Vale? Os hemos querido poner estas dos definiciones para que veáis un poquito cuál es cuál y ahora nos vamos a meternos un poquito más. Bueno, un claro ejemplo, que yo creo que aquí no nos hemos ido a un ejemplo muy complicado y para entender hemos puesto el yogur. Como podéis ver, el yogur sí que es una fermentación. El yogur es una fermentación de la leche con bacterias, con lactobacillus, en este caso. ¿Vale? Todo el mundo, o quizás hemos hecho ya yogur, ¿no? Con un poquito de leche y yogur a una temperatura, pues podemos conseguir yogur. O la crème fraîche, lo mismo, con nata, que es un lácteo con más cantidad de grasa que la leche. Le añadimos un yogur, un porcentaje también, y en 2 o 3 días podemos tener una crème fraîche. ¿Vale? Hemos empezado con este ejemplo claro para que veáis un poquito que no es tan difícil hacer una fermentación, que quizás ya estáis fermentando en casa, como estos restaurantes, y bueno, y que es fácil, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que sepamos lo que estamos haciendo. Ahora vamos a poner otra transparencia. Aquí ya nos metemos en el mundo vanguardia. Yo creo que seguro que después nos preguntaréis pues cómo poder trabajar estas fermentaciones dentro de los restaurantes, si el restaurante tiene que ser de vanguardia, puede ser un restaurante más normal o de menú del día incluso. Aquí es verdad que ya nos hemos ido a la vanguardia pura y dura. Como podéis ver, estas dos son elaboraciones de Mugaritz. Ya está, creo que no hay que decir qué es Mugaritz ni quién hay detrás de Mugaritz y del equipo de cocineros. Pues bueno, pues el equipo creativo pues hizo estas dos elaboraciones que queríamos compartir con vosotros para que veáis un poco y decir, wow, ¿no? ¿Qué es esto? Por ejemplo, el brioche no deja de ser un brioche normal, al que se le ha inoculado el Penicillium roquefortis, ¿no? En este caso le hemos inoculado el mismo hongo que se le suele inocular para poder hacer el famoso queso roquefort que conoceréis todos y todas. Pues bueno, en un brioche se puede inocular. ¿Por qué? ¿Y cómo puede ser eso? Pues bueno, básicamente se puede saber porque hay un previo estudio detrás. Si sabemos que el hongo roquefortis necesita lactosa para poder empezar a fermentar, pues bueno, entonces ahí sabemos que podemos hacer esta elaboración. Y por otro lado, igual, la pera, ¿no? Que parece que esté totalmente podrida, ¿no? Justamente lo que decía antes Blanca, podrido, fermentado,
pues bueno, yo creo que en este caso aquí Andoni y su equipo lo que quieren hacer es casi que haya una discusión, no que haya, joder, me están poniendo en un restaurante gastronómico algo fermentado o está podrido, ¿no? Pues ahí juegas también un poquito con el cliente. Pero lo que está claro que estas dos elaboraciones son unas elaboraciones que, bueno, gracias al conocimiento que se tiene, se puede llegar a hacer este tipo de elaboraciones tan interesantes. En este caso se ha inoculado con el hongo Penicillium roqueforti. Bueno, esta otra elaboración también es de Mugaritz. En este caso lo que se ha inoculado es el hongo Penicillium candidum, ¿vale? Lo conoceréis todos. Es el hongo que se inocula a la leche para poder hacer el queso brie. Entonces, es decir, en este caso, el hongo lo que va fermentando y va creando esa capa alrededor del queso. Pues nosotros igual podemos hacer, sabiendo ese conocimiento, teniendo claro un poquito lo que podemos hacer, pues puedes hacer elaboraciones creativas muy interesantes y lo mejor de todo, para sorprender a nuestro cliente. Pero insistimos que lo más importante aquí es que tenemos que saber cómo se hace, por qué se hace y de qué manera se hace. Bueno, otro ejemplo bastante claro que hemos querido poner aquí es otra fermentación inoculada, en este caso por el hongo Rhizopus oryzae. Esta imagen no deja de ser un tempe. El tempe es una elaboración que se hace en Indonesia a base de habas de soja y también es una fermentación. En este caso, allí lo consumen porque tiene muchísima proteína y es muy bueno para la salud. Entonces, en este caso, bueno, esto es otro método creativo muy interesante para un cocinero, es decir, de un viaje de un alimento que se come en otra parte del mundo, lo puedo coger, lo puedo trasladar a mi restaurante y puedo hacer una elaboración totalmente diferente y sorprendente para los clientes, ¿no? Entonces, lo mismo, se aprende, se sabe que hay una fermentación, se piensa un poquito cómo se ha hecho fermentación, se sabe que es a raíz de un hongo, cómo se debe tratar y ya puedo hacer mi propio tempe en mi restaurante, ¿vale? Para que veáis un poquito de qué manera podemos crear también, ¿no? Gracias a estas técnicas se pueden hacer cosas muy divertidas y muy sorprendentes. Os vamos a poner un vídeo que tenemos dentro de nuestro curso 100% online sobre fermentaciones para que veáis cómo se hace el tempe. En una olla, cubrimos las alubias con agua y las hervimos. Las dejamos en remojo en esta misma agua durante 12 horas. Una vez transcurrido este tiempo, las pelamos. Llenamos una olla con agua y agregamos vinagre hasta conseguir un pH de 4,8. Llevamos el agua anterior a ebullición. Introducimos las alubias y las cocinamos durante 12 minutos, sin dejar que hierva. Colamos las alubias. Las estiramos en una bandeja y secamos a 35 grados durante 10 minutos para eliminar toda la humedad posible. Una vez secas, nos aseguramos que las alubias están a una temperatura de 35 grados y las inoculamos con el tempé. Agregaremos 1,2 gramos de tempé por cada 400 gramos de alubia hidratada y cocinada. Las colocamos en un paño húmedo sobre una bandeja agujereada. Fermentamos a 31 grados con un 80% de humedad durante 48 horas, girándolo cada 12 horas.
resultado será el de un tempé tradicional, muy sabroso. Bueno, pues ahí habéis visto los vídeos que tenemos dentro de nuestro programa 100% online sobre técnica de la fermentación, y queríamos compartir con vosotros para que veáis un poquito cómo se podría ver, cómo lo veríais desde casa vosotros y vosotras. Y al mismo tiempo también os hemos puesto aquí esta transparencia, esta diapositiva, para que veáis cómo tenemos en la plataforma las recetas de todas las fermentaciones. En este caso, con un sándwich de tempe relleno de coliflor, maíz y amaranto suflado. Como podéis ver, pues todo bien explicadito, los ingredientes, la elaboración, la receta bien explicada. Incluso también dentro de estas recetas hemos añadido el valor nutricional, muy importante hoy en día, y el tema de los alérgenos. Vale, queríamos compartir un poquito estas recetas para que veáis un poco cómo lo tenemos estructurado. Bueno, pues vamos a otro mundo, ¿no? El mundo de los Scoobies, ¿no? Que también es muy complejo, igual que antes. Esto al fin y al cabo también continúa el mundo de la fermentación, pero como podéis ver en este caso, pues bueno, el Scooby son las kombuchas, que ahora hablaremos sobre ella, el kéfir, que seguro que todo el mundo ya lo conocéis, la ginger beer, que no deja de ser el kéfir sin leche, o el kéfir de agua, que se le pone jengibre, la masa madre, que Blanca ya ha hablado antes un poquito, y creo que ahora mismo todo el mundo estamos haciendo masa madre en casa, ¿no? El nukazuke, que también he explicado antes, que se hace la fermentación para las verduras con el salvado o la cáscara del arroz, y el biili, que también es una bebida fermentada láctea del mundo nórdico, ¿no? Como los países nórdicos. Como podéis ver, bueno, también es otro mapa bastante complejo que si os gusta este mundo de las fermentaciones, hay que indagar en él y hay que estudiarlo muy, muy a fondo, ¿no? ¿Qué significa Scooby? Estaréis pensando, ¿no? ¿Qué ha dicho Luis? Pues bueno, el Scooby no deja de ser una symbiotic colony of bacteria and yeast. ¿Qué significa esto y por qué ponemos esta imagen de una masa madre? Pues algo tan sencillo, porque aquí dentro del Vasculinari lo que queremos, no hacer masa madre, pues podemos hacer todos en casa mirando una receta, mirando en internet, pero nosotros dentro del Vasculinari, dentro de nuestros planes formativos, lo que queremos o lo que intentamos hacer y hacemos es que el alumno o la alumna salga sabiendo exactamente qué es lo que sucede, el porqué de las cosas, no solo por juntar un poquito de harina, un poquito de agua, un poquito de harina integral que tiene más salvado y será mejor para las bacterias, y quizás un trocito de fruta porque lo pone internet, voy a hacer una masa madre. No, aquí nosotros realmente lo que queremos es qué sucede, ¿no? Pues como bien pone aquí, tanto las bacterias como las levaduras se transforman en azúcar y en CO2, etanol y en acidez. Es decir, bajando el pH y dando ese sabor ácido característico, ¿no? Por eso realmente queríamos explicaros un poquito esto, para que sepáis que lo más importante es siempre el saber el porqué de las cosas. Y nosotros aquí es lo que hacemos, explicar muy bien al alumno o a la alumna el porqué de las cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la kombucha, que es nuestra última elaboración o fermentación que vamos a hablar en el día de hoy. Que bueno, que la kombucha también lo mismo, viene de China, ¿no? De Oriente, básicamente, y al fin y al cabo deja de ser una bebida fermentada dentro de té, ¿no? Se ponía la madre kombucha, que la explicaré, y bueno, pues gracias a la fermentación iba teniendo ese punto de CO2, ese punto ácido, ¿no? Y demás. Pues bueno, la kombucha no deja de tratarse de un grupo o colonia de bacterias lácticas y acéticas y levaduras, fijados dentro de una matriz de celulosa, que a esta estructura se le denomina madre kombucha. No sé si habréis visto a lo mejor una imagen de una kombucha. Se puede tener en casa perfectamente, se le puede ir dando comida, puedes hacer tu propia infusión de té, le añades un poquito de azúcar para que vayan teniendo comida lo que son las bacterias, y poder ir haciendo tu bebida kombucha, que la verdad es que es súper nutritiva, súper divertida y al mismo tiempo lo bueno que es bueno para la salud. Y diferente, claro. Bueno, pues vamos a poner un vídeo también ahora de cómo realizar una kombucha de té negro, ¿vale? Muy cortito para que veáis un poquito también cómo se hace, que es muy fácil de hacer.
cazo, preparamos una infusión a 92 grados, con el té negro y el azúcar. Colamos la infusión y dejamos enfriar a 35 grados. Separamos 873 mililitros de infusión y le incorporamos la madre de kombucha y 97 mililitros de kombucha previa. Por último, lo fermentaremos durante 10 días a 18 grados, cubriendo el recipiente con un paño. Para conservar la madre de kombucha, deberemos ir repitiendo este proceso cada vez que finalicemos la fermentación. Colar e introducir en una botella con tapón. Dejar fermentando durante otros 4 días para generar carbónico en su interior. El resultado será el de una bebida carbonatada, ácida, muy refrescante. Bueno, pues espero que con esta presentación que os hemos hecho tanto Blanca como yo, como todo el equipo del Basque Culinary Center, os haya surgido esa curiosidad por el mundo de las fermentaciones, ¿no? Bueno, ahora dejamos paso a otra sección que son las preguntas y respuestas. Entiendo que ahora muchos de vosotros estaréis enviando preguntas, entonces ahora vamos a dar paso a estas preguntas. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Como bien ha dicho Luis, vamos a proceder a realizar algunas de las preguntas más recurrentes durante la presentación. Es verdad que ha habido preguntas que ya se han ido respondiendo en el seminario, por lo cual vamos a proceder a realizar alguna de ellas. La primera, Luis, va dirigida a ti. En este caso nos consultan si cualquier restaurante puede incluir fermentados en sus elaboraciones o solo es apto para los que trabajan un menú de vanguardia. No, a ver, para nada. Yo creo que el mundo de las fermentaciones, incluso hemos dado ejemplos de que se puede fermentar en casa. Lo que está claro que tenemos que tener en cuenta son los puntos críticos que ha comentado antes mi compañera Blanca, ¿no? Si nosotros llevamos bien lo que es la fermentación bien controlada, ¿no? Y sabemos que el alimento o la elaboración es apta para el uso alimentario, por supuesto podemos fermentar. Un kimchi, básicamente, aquí en España no tanto, ¿no? Si no es un restaurante coreano, pero hay en otros países que ya te dan como aperitivo un poquito de kimchi, ¿no? Para empezar la comida. Entonces, quiero decir que se puede utilizar como elaboraciones tradicionales en un restaurante más normal y después, obviamente, después de formarte en el Basque Culinary Center, que ya sabes cómo tienes que hacer mejor las cosas y cómo puedes hacer o dar un paso para adelante para poder llegar a hacer elaboraciones más complicadas o más complejas dentro de un restaurante de vanguardia. Pero, por favor, solo queríamos comentar hoy y mostraros que la fermentación es simple de hacer, entre comillas, pero al mismo tiempo hay que tener mucho respeto. Es decir, tenemos que animarnos a buscar unas nuevas técnicas, a intentar hacer cosas diferentes, pero siempre con mucho control. Muy bien. Blanca, en este caso, ahora dirigido a ti, ha habido varias preguntas en relación con el pH. Bueno, por un lado nos consultan, un participante ha preguntado si no tenemos herramientas para medir el pH, si es recomendable que fermentemos en los restaurantes. Y también, alguno que se ha perdido, bueno, preguntaba cómo se llama la herramienta para medir el pH. Vale. A la primera pregunta diré que no hace falta en sí tener un pHímetro. Y con esto respondo a la segunda. En las farmacias venden también unas tiritas que miden el pH, son mucho menos precisas, pero te pueden ayudar a por lo menos a saber si tu fermentación está en un rango seguro. Normalmente las fermentaciones lácticas es recomendable que estén por debajo de 4.
Entonces, sí es recomendable tener, no es necesario un pHímetro, eso sí es necesario tener alguna herramienta que te ayude a identificarlo. Y en este caso, pues estas tiritas son súper baratas y muy fácil de manejar. Muy bien. Luis, en este caso también, más que una pregunta es una solicitud, ¿no? Nos piden recomendaciones a la hora de introducir fermentaciones en el restaurante. Pues ejemplos de tipo de platos, elaboraciones que podemos empezar a introducir. Bueno, pues si son muy simples, por ejemplo, la crème fraîche, ¿no? Pues ya hemos comentado que no dejamos de añadir yogur, que es un producto ya comprado, pero dentro de ese yogur ya comprado hay lactobacillus, entonces esas propias bacterias lácticas las meteríamos dentro de nata y a los 2 días tenemos ya nuestra crème fraîche, por ejemplo. Y si no, bueno, si quieres ir un poquito más allá, pues no deja de ser, vamos a ser inteligentes y lo que podemos hacer es ver lo que han hecho otros colegas nuestros sobre fermentaciones, ¿no? Y por saber adaptar esa técnica, siguiendo paso a paso como lo hacemos aquí o lo han hecho otros colegas en otros restaurantes, cogemos un poco esa técnica y la aplicamos a nuestro tipo de cocina. Por ejemplo, habéis visto antes el velo con el Candidum, ¿verdad? Bueno, pues básicamente ese velo, yo tuve una idea y soy valenciano, me gustan mucho los arroces y pensé en hacer un arroz meloso y por encima, en vez de poner Candidum, puse el velo del Roquefortis. Hice un arroz cremoso con un suero de queso gorgonzola o queso roquefort o un laperal español o cualquier queso azul y bueno, y después puse por encima el velo de inoculado con el Roquefortis. Unas endivias, unas nueces y tenía un plato bastante interesante aplicando una técnica de fermentación y podríamos decir que podía ser casi una elaboración de vanguardia. Entonces, dicho esto, lo más interesante es que puedas ir probando y puedas hacer cositas poco a poco. Obviamente también hay libros, aparte de todos nuestros programas formativos aquí en Bassonería, también hay libros donde puedes ir viendo un poquito e informándote sobre todas las fermentaciones que puedes realizar. Muy interesante, Luis. Blanca, ahora en este caso te paso a ti una pregunta. En este caso Javier nos pregunta si se generan nuevos nutrientes, pero ¿pierde alguno con respecto al fresco o cocinado tipo cocción? Claro, depende de los nutrientes. Por lo general no, porque simplemente descomponen los macronutrientes, ¿no? Azúcares, proteínas y los hace más disponibles. O sea que por lo general no pierden vitaminas. Pero bueno, eso concretamente, si está interesado en algún producto concreto, pues podríamos mirar. Pero en línea general no. Vale. Y otra pregunta que han hecho, que creo que la podéis responder los dos, es ¿se puede fermentar todo? Blanca, te cedo la palabra, por favor. Sí, todo. No, habría que seguir pues, los criterios que hemos comentado antes, ¿no? Del producto. ¿Una piedra se puede fermentar? Bueno, se podría usar para fermentar, ¿no? Cogiendo las bacterias y los bichos que tenga, pero en sí, pues no tiene azúcares, no tiene alimentos que los microorganismos necesitan, ¿no? Para desarrollarse. Entonces, por lo general, vamos a buscar dos cosas: alimentos que tengan azúcares disponibles y suficiente cantidad de agua, ¿vale? Por ejemplo, pues un garbanzo seco tampoco nos va a fermentar porque no tiene agua. Vale, Luis, en este caso esta pregunta va un poquito más dirigida al tema de la formación, por lo cual te pregunto a ti. Nos consultan si en los másteres se profundiza mucho en las fermentaciones y si es así, pues cómo se aplica, cuánto tiempo se le dedica, un poquito cómo se ve. Bueno, si hablamos del máster en cocina, técnica, producto y creatividad, es el máster donde más aplicamos técnica, por decirlo de manera vanguardista, contemporánea. En este máster explico que son 6 meses. El primer mes se abordan todas las técnicas, un mes y medio, todas las técnicas que queremos abordar y fermentaciones es una de ellas, ¿no? De verdad que poco a poco va cogiendo más peso y le estamos dando muchísimo más horas a esta técnica. Se aprende un poco las bases, las clases con Blanca, que siempre le dan esa visión tan interesante, y después con el profesor del máster se van viendo durante los 5 meses restantes, perdón. Antes empieza con la técnica, después se sigue pues, con setas, verduras, carne, pescado, hasta el último mes
que es el proyecto final. Entonces, el primer mes se interioriza y se aprende lo que es la técnica. Después, el resto de meses se van haciendo pruebas y se van haciendo elaboraciones con la técnica de fermentación a diferentes productos, y al final del máster, es decir, en el proyecto que hacen los alumnos y las alumnas, suelen hacer elaboraciones fermentadas. Entonces, básicamente es casi una técnica transversal que está durante los 6 meses del máster, al igual que otras técnicas, por supuesto. Vale, genial. Y bueno, vamos a pasar a la última pregunta, ya que hemos llegado a la finalización del seminario. En este caso, nos preguntan qué papel juega la humedad en todo esto. Luego también les gustaría saber el porcentaje mínimo de sal para que sea seguro, y el pH mínimo también para que sean seguras las fermentaciones. Vale, pues empiezo por la humedad. La humedad es importante del medio porque va a asegurar que el producto en sí pues, no se seque, ¿no? Entonces, pues si se seca, sobre todo la superficie del producto, pues no va a permitir que crezca los microorganismos. Por otro lado, las bacterias sí que toleran grandes cantidades de humedad, es decir, pues pueden crecer en un líquido. Sin embargo, los hongos, como había hablado Luis del tempe justamente y del roquefort, pues son más sensibles. Entonces, la humedad es necesario controlarla mejor para que tampoco un exceso de humedad estropee su crecimiento. Después, disculpad porque se me ha olvidado lo demás. Sí, el porcentaje. ¿El pH? Porcentaje de sal. Vale, el Sí. porcentaje de sal va a variar. Entonces, por ejemplo, en fermentaciones lácticas, ¿no? En kimchis, en chucrut, en vegetales lácticos, cuando usamos también la ausencia de oxígeno, ¿vale? Entonces usamos un tarro hermético, bolsas de vacío, pues un 2% de sal va a ser suficiente. Si hablamos de hacer misos, vamos a tener que ir a un 4% o superior. Y si hablamos de salsas fermentadas de pescado o carne, pues vamos a ir a un 17%, porque pueden generar otro tipo de microorganismos patógenos. ¿Y la última? Porcentaje de pH mínimo. Y el pH mínimo, en el caso de fermentaciones lácticas, que es, digamos, el principal punto, pues sería por debajo de 4,6. Normalmente, incluso se recomienda partir ciertas fermentaciones ya de ese pH para ya garantizarte que la evolución sea segura. Pero bueno, por ejemplo, en el yogur, ¿no? Se parte de leche, pues una vez baja por debajo de 4,6 ya es seguro consumirlo. Muy bien, muchas gracias. Antes de pasarles la palabra a Luis, sí, bueno, recordar a todos y a todas los participantes que en los próximos días os haremos llegar la grabación de la sesión, ¿de acuerdo? Luis, te dejo que despidas. Perfecto, oye, pues nada, que muchas gracias a todos y a todas por estar aquí escuchándonos esta horita, ¿no? La verdad es que, bueno, que os animamos desde el Basque Culinary Center a probar el tema de las fermentaciones, a aprender más sobre ella, que, bueno, que agradecer vuestra participación y nada, que aquí estamos para todo lo que queráis, necesitéis. Si queréis pedir más información, estaremos encantados y encantadas de poder responder a todas vuestras preguntas y a todo lo que necesitéis. Y bueno, y la verdad es que te animas tú también, ¿no? Yo creo que es interesante, que queríamos lanzaros un poquito este pequeño, no es un reto, pero queríamos que os animéis un poco a fermentar, ¿no? Que podáis probar en casa, pues bueno, hacer una masa madre, hacer vuestro propio kéfir, vuestra bebida de kombucha, incluso, si alguien se atreve, vuestros vinagres. Así que nada, nos despedimos. Me despido por parte de todos mis compañeros y compañeras del Basque Culinary Center. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, que hasta la próxima y esperemos que os haya entusiasmado el mundo de las fermentaciones. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.